El acero se partió en dos, pero nadie había disparado. El eco inexistente dejó a todos clavados en su sitio. La zona fantasma, a 3.750 metros, era supuestamente intocable. Durante años, cada francotirador de élite había fracasado ante el viento brutal y las corrientes térmicas impredecibles. Ahora, frente a una multitud de los mejores tiradores del mundo, el blanco caía destrozado en un silencio que pesaba como plomo. Horas antes, la mañana se había abierto fría sobre el campo de pruebas clasificado al norte de Ciudad Centuria. Varios tiradores desmontaban sus fusiles de precisión, cada uno armado con tecnología que valía más que un coche de lujo. Entre ellos, el teniente comandante Elías Novak, 38 años, conocido por su puntería implacable a distancias extremas. Su ayudante revisaba las banderas que se sacudían violentas bajo un viento cruzado de 37 kilómetros por hora. La humedad está loca hoy, comentó el observador. Novak no respondió. Ajustaba el visor con una calma quirúrgica. Esta era la competencia de Hawkins Ultra, y llevaba 6 años consecutivos entre los 3 mejores. Pero el reto de hoy rozaba lo imposible. Un blanco minúsculo a casi 4 kilómetros, en la región prohibida que todos llamaban zona fantasma. Alrededor, 25 competidores representaban lo más selecto de las fuerzas especiales internacionales. Delta, marines, comandos navales. Y, aparte, sentada en una simple silla plegable, estaba la sargento de primera Adrisa Boyd, 40 y pocos, rostro curtido, prótesis en la mano derecha. No llevaba arma, solo observaba. El coronel Bogart Price, cabello sal y pimienta y una mirada que podía congelar, se plantó en el centro. Señores, hoy vamos más allá de los límites convencionales, anunció. Intentaremos superar los 3.600 metros. Ninguna confirmación de impacto en combate real existe para esa distancia. No con nuestro equipo. No con el del enemigo. No por nadie. El protocolo era simple: empezar a 1.500 metros y aumentar 300 metros por ronda. 3 disparos por estación. 2 aciertos para avanzar. Meta final, 3.750 metros, por puro récord. Nadie protestó. Nadie creía que se lograría. A 1.500 metros. Todos acertaron. Un calentamiento. Novak ejecutaba cada disparo como un metrónomo humano. La conexión con su observador era pura precisión matemática. Pero el viento empezó a jugar sucio. A 2.100 metros, 2 competidores cayeron. A 2.400, la mitad estaban fuera. A 2.800, quedaban 8. A 3.100, 5. Novak seguía, cada disparo rozando la perfección. A 3.200 metros, la humedad bajó, la temperatura subió y las ondas de calor deformaban la visión. Solo uno avanzó, el capitán noruego Byron Merrick. Novak había fallado por centímetros. Merrick fracasó en 3.500 metros. Price, contra protocolo, autorizó intentos libres a 3.600. Novak, determinado, disparó 5 veces. 5 fallos. Las leyes de la física parecían burlarse de todos. Entonces, Price, con un tono casi fúnebre, anunció la última prueba: 3.750 metros. Un gesto simbólico para sellar la derrota. 1 a 1 fallaron. Hasta que, un crujido seco. El blanco se partió exactamente por la mitad. No hubo fogonazo. No hubo onda expansiva. No hubo trayectoria de bala. Todos miraron. Adrisa Boyd seguía de pie al fondo, sin arma, la prótesis colgando a su costado. El viento agitaba su cabello. Sus ojos no se apartaban del blanco roto. ¿Qué diablos acaba de pasar?, soltó Novak. Price, con voz grave, dijo: Señores, les presento a la sargento de primera Adrisa Boyd, diseño original del proyecto Alcance Extendido. Algunos oficiales se miraron, incrédulos. Los más jóvenes no entendían. Un noruego soltó: No hubo disparo. No hubo bala. Exacto, asintió Price. Por eso cancelaron el proyecto. Porque funcionaba. Adrisa habló por primera vez. Buscaban superar la zona fantasma mirando a través de visores. Cuando debieron mirar hacia adentro. Novak dio un paso hacia ella. ¿Lo hiciste sin arma? El arma es irrelevante, respondió. Lo que importa es la intención, el cálculo, la conexión. Un silencio denso cayó sobre todos. Y nadie podía apartar la vista de la mujer que acababa de romper, sin disparar, la barrera más inquebrantable de la historia del tiro de precisión.
El comedor improvisado estaba cargado de murmullos y teorías absurdas. Algunos hablaban de explosivos ocultos en el blanco. Otros juraban que debía de ser un arma de energía dirigida, un experimento para desmoralizar. El capitán Merrick golpeó la mesa con un vaso. Es un truco. Nadie parte un acero así sin contacto. Y para que engañarnos si todos estamos del mismo lado, respondió un francotirador veterano. Novak se mantenía aparte, repasando mentalmente lo que había visto. 20 años en servicio y jamás presenció algo que se saliera tanto de las leyes que conocía. El Coan Price entró y su voz cortó el ruido. Lo que han presenciado es clasificado. Necesito su confirmación verbal de que no saldrá de este recinto. Uno por uno, aceptaron. Entonces Price habló de algo que muy pocos habían escuchado. Proyecto Alcance Extendido. Una iniciativa de hace una década para explorar tecnologías de proyección cognitiva. No telepatía, no magia. Manipulación física a través de la conciencia. La mayoría de los sujetos no logró nada. Adrisa Boyd fue la excepción. Su rendimiento superó toda proyección, a un costo físico brutal. Novak observó la prótesis de su mano derecha. Price confirmó lo que sospechaba, daño neural irreversible en un ensayo temprano. El programa fue cancelado por riesgo inaceptable, pero las capacidades de Adrisa nunca desaparecieron. ¿Por qué mostrárnoslo ahora?, preguntó Novak. Porque las limitaciones en la guerra convencional ya no son sostenibles. Nuestros adversarios están desarrollando tecnologías que podrían superarnos. Necesitamos opciones, por muy poco ortodoxas que sean. La puerta se abrió y Adrisa entró con el teniente Khalil. Su rostro estaba sereno, pero su mirada arrastraba un cansancio profundo. Pregunten lo que quieran, dijo. ¿Duele cuando haces eso?, preguntó Novak. Sí. Como fuego recorriendo cada nervio. Y peor cada vez. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque puedo. Porque cuando lo convencional falla, alguien tiene que intentarlo. Le preguntaron si cualquiera podría aprenderlo. Respondió que la capacidad existía en distintos grados, pero ella tenía los marcadores más altos. El programa fue abortado antes de establecer un entrenamiento real. Podrías enseñar, insistió Merrick. Adrisa miró a Price. Él asintió. Para eso estoy aquí hoy. Evaluar candidatos para reactivar el proyecto. De pronto, la sala entendió. No solo habían sido testigos, estaban siendo evaluados. La conversación derivó en explicaciones técnicas. Adrisa no hablaba de poderes sobrenaturales, sino de enfoque absoluto, de ser la bala en vez de dispararla. Calcular todo como un tirador, y luego proyectar esa precisión como energía. Al terminar, Price dejó claro que la participación sería voluntaria y que el riesgo era real. Varios se marcharon en silencio. Novak, en cambio, se quedó mirando a Adrisa. No te creo, dijo con media sonrisa. El escepticismo sano es bueno. ¿Quieres una prueba? Sin esperar respuesta, deslizó su mano por la mesa. El visor de observación, pesado, se movió solo hasta quedar frente a Novak. Un hilo de sangre le bajaba de la nariz. Hasta lo pequeño cobra un precio, explicó. La distancia aumenta la dificultad, pero cada uso daña. Entonces, ¿por qué arriesgarlo? Por la misma razón que intentaste la zona fantasma hoy, para ver si podía hacerse. Esa noche, Khalil fue asignado para vigilarla en la enfermería. El médico informó presión sanguínea peligrosa y actividad neural cercana a convulsiones. Le recomendó detener cualquier demostración. Ella asintió sin convicción. Cuando el médico se fue, Khalil preguntó, ¿vale la pena el costo físico? ¿Alguna vez has hecho algo que nadie más podía? ¿Algo que marcara la diferencia cuando nada más funcionaba? Una vez acerté un disparo imposible por puro instinto. ¿Y lo repetirías sabiendo que podía costarte la vida? Khalil guardó silencio. Sabía la respuesta. A la mañana siguiente, Price anunció que 5 voluntarios pasarían a pruebas preliminares, Novak y Khalil entre ellos. El objetivo era detectar aptitudes, no resultados inmediatos. Adrisa les indicó que visualizaran un objeto y desearan su movimiento, sin forzarlo. Horas pasaron sin que nada se moviera. La frustración crecía. Esto es una pérdida de tiempo, protestó Merrick. Podríamos estar afinando capacidades reales. ¿Y qué crees que son estas?, replicó Adrisa. Lo imposible de hoy es lo estándar de mañana. Novak siguió intentándolo, concentrado como si su vida dependiera de ello. Adrisa se acercó. Intentas demasiado. No se trata de moverlo, sino de ser el movimiento. No tiene sentido. Tampoco la física cuántica para la mayoría, pero es la base de la realidad. Hay cosas que solo pueden experimentarse. Al final del día,
Price preguntó si había potencial. Adrisa respondió que quizá 2 o 3 mostraban marcadores. Novak tenía disciplina. Khalil, intuición. Con tiempo, tal vez. El tiempo es justo lo que no tenemos, dijo Price. Inteligencia sugiere que nuestros adversarios ya trabajan en capacidades similares. Necesitamos resultados, no promesas. Acelerar es peligroso, advirtió Adrisa. Ya viste lo que ocurrió en el programa original. Lo se respondió Price. Pero la zona fantasma ya no es solo un blanco. Es una defensa que no podemos permitir que nos superen. Adrisa miró hacia el campo, donde el blanco roto seguía en pie, testigo de lo imposible. Entonces aceleraremos. Y aceptaremos las consecuencias. 3 meses después, el silencio de la madrugada en la instalación de Montana se rompió con el sonido seco de cristal estallando. El teniente Khalil corrió al salón de entrenamiento. Allí estaba Novak, pálido, rodeado de restos rotos de objetos de práctica. Casi lo tenía, jadeó Novak, limpiándose la sangre de la nariz. El lápiz se movió, lo juro. ¿Llevas toda la noche aquí?, preguntó Khalil, ayudándole a sentarse. El médico dijo que no más de 4 horas seguidas. Las reglas son para quienes aceptan límites, respondió Novak, con el mismo tono desafiante que solía escuchar de Adrisa. De los 5 voluntarios originales, 2 habían abandonado por migrañas severas y pérdida temporal de visión. Merrick se mantenía en el programa, aún incrédulo pero decidido. Novak se entrenaba con obsesión. Khalil, además de coordinar el proyecto, avanzaba lentamente pero sin pausas. Adrisa entró, evaluando la escena con una sola mirada. «Te has pasado de nuevo», dijo a Novak, sin acusación, solo constatación. Sentí algo diferente esta vez. Como cerrar un circuito. El lápiz se movió antes de que perdiera el control. Ese es el momento peligroso, advirtió ella. El que precede al colapso neural. El coronel Price llegó con el informe matinal. Washington estaba impaciente. Querían resultados medibles, no indicadores prometedores. Adrisa defendió el avance. Khalil podía alterar campos electromagnéticos de forma consistente. Podríamos hacer una demostración a distancia, propuso. Eso te costaría físicamente, replicó Khalil. No después de la última vez. El equipo médico lo prohibió, insistió Novak. La prohibición no es prioridad ahora, intervino Price. El Pentágono quiere certezas de que no vamos por detrás. Una delegación llega mañana. Esperan ver la zona fantasma superada. Khalil negó con la cabeza. Ninguno de nosotros está listo para 3.750 metros. Yo lo haré, dijo Novak, de pronto. Adrisa lo miró con seriedad. No has pasado de mover objetos en la sala. El costo físico sería brutal. He pasado 20 años calculando distancias y trayectorias. Puedo trasladar ese conocimiento. Y acepto el riesgo. Esa tarde, el equipo médico lo conectó a monitores mientras Adrisa lo guiaba en visualizaciones. El blanco se colocó a 500 metros. Una distancia ambiciosa para un primer intento real. No intentes moverlo, instruyó ella. Sé la fuerza que lo afecta. Visualiza que el impacto ya ocurrió. 30 minutos de nada. La frecuencia cardíaca subió. La presión alcanzó niveles peligrosos. El médico quiso abortar, pero Adrisa pidió más tiempo. Entonces, un leve penacho de polvo se levantó junto al blanco. No fue un acierto, pero sí un impacto indiscutible. Lo logró, exclamó Khalil. Novak se desplomó inconsciente. Horas después despertó en la enfermería. Le di, casi, dijo Khalil. Primer intento y ya tienes efecto a distancia. Inédito. Siento como si me hubiera arrollado un camión. Fatiga neural, explicó Adrisa. Tu cerebro no está acostumbrado a canalizar tanta energía. Price apareció con el veredicto. Impresionante, pero la delegación no quiere casi aciertos a 500 metros. Quieren la zona fantasma. No puedo con 3.750 mañana, admitió Novak. Entonces lo haré yo, dijo Adrisa. La mañana siguiente, la delegación llegó con rostros impenetrables y asesores científicos. El campo estaba preparado igual que en la competencia inicial. Adrisa se colocó sola en la línea de tiro, sin arma. Novak se acercó despacio, aún resentido del día anterior. No tienes que hacerlo. Sí tengo. A veces hay que saltar directo a lo imposible para que deje de serlo. Cerró los ojos. Su respiración se volvió imperceptible. El viento rugía peor que en la competencia original. Pasaron minutos. Su mano protésica se contrajo. Sangre le brotó de la nariz y los oídos. Antes de que nadie reaccionara, el blanco a 3.750 metros explotó hacia afuera como si lo hubiera golpeado una carga de artillería. Adrisa se desplomó. El equipo médico corrió,
la convulsión sacudiéndola. La llevaron de urgencia. La delegación, impresionada y perturbada, salió con un mensaje claro: el programa debía recibir financiación completa. En la enfermería, el diagnóstico era grave: actividad cerebral errática, daño severo, posible pérdida permanente de funciones. 2 días después recuperó la conciencia, con parálisis parcial y el habla afectada, pero la mente despierta. Price le dio la noticia de la aprobación. Ella asintió. ¿Valió la pena?, le preguntó Khalil en privado. Pregúntame cuando tú puedas hacer lo que yo hice, susurró. Semanas después, aún en silla de ruedas, insistía en asesorar el programa. Novak había diseñado un protocolo menos agresivo que empezaba a dar resultados sin dañar a los candidatos. La tensión internacional crecía y los informes sobre el programa chino eran inquietantes. 1 año después, la instalación se había convertido en un centro de entrenamiento operativo. 20 aprendices lograban efectos consistentes hasta 1000 metros. La barrera de la zona fantasma seguía intacta para todos menos Adrisa. El General Price llegó con la orden: despliegue en campo real. Un equipo reducido, supervisado, probaría si las capacidades funcionaban en condiciones operativas. Novak y Khalil estarían entre ellos. La noche antes, Novak visitó a Adrisa. ¿Algún consejo final? Recuerda por qué lo hacemos. No por poder, ni ventaja. Por romper barreras que frenan a la humanidad. ¿Por eso sacrificaste tanto? No. Lo hice porque podía. Porque alguien debía demostrar que era posible. La zona fantasma no es solo una distancia. Es todo aquello que creemos imposible, hasta que alguien lo hace. 6 meses después, la misión clasificada en territorio enemigo había terminado. El equipo de 4, con Novak y Khalil al mando, había utilizado las capacidades de alcance extendido en situaciones críticas: abrir rutas bloqueadas, desarmar minas a distancia, alterar comunicaciones enemigas. No habían necesitado cruzar la zona fantasma, pero habían probado que la técnica funcionaba bajo fuego real. De regreso a Ciudad Centuria, el proyecto entró en una fase de expansión sin precedentes. Se construyó una nueva instalación de entrenamiento y, pese a sus secuelas físicas, Adrisa Boyd fue nombrada directora. Desde su silla de ruedas supervisaba cada etapa, su voz aún quebrada pero con un filo que no admitía excusas. 5 años después de la demostración original, llegó la noticia. Un equipo de 3 operadores había alcanzado un blanco a 4.100 metros. Coordinación perfecta, sin la devastación física que ella había pagado. La barrera de la zona fantasma quedaba oficialmente rota. Adrisa recibió el informe en su oficina adaptada. Sobre el escritorio, el compás de observador que Novak le había regalado años atrás le recordaba cuánto habían recorrido desde la balística convencional hasta una nueva era de combate. Un joven recluta golpeó la puerta. Capitana Boyd, la nueva clase está lista. 30 candidatos esperaban en la sala de instrucción. Se pusieron de pie al verla entrar, no por protocolo, sino por respeto genuino. Bienvenidos a Proyecto Alcance Extendido, dijo. Están aquí porque poseen un potencial que la mayoría considera imposible. La primera lección es la más importante. La zona fantasma no es un lugar ni una distancia. Es un estado mental. Rompan eso, y no habrá límites para lo que la humanidad pueda lograr. Mientras los novatos intentaban mover sus primeros objetos con la mente, el general Price y el capitán Khalil observaban tras un cristal. ¿Alguno igualará lo que ella puede?, preguntó Khalil. Ese no es el objetivo, respondió Price. Nos mostró que la zona fantasma nunca fue sobre distancia, sino sobre percepción. En el centro, una joven aprendiz consiguió desplazar un objeto unos centímetros. Sus ojos se iluminaron. Adrisa sonrió. Recuerda, le dijo, la bala nunca fue el arma. El arma eres tú. Pero fuera de esa sala, la tensión internacional escalaba. Informes confirmaban que el programa rival no solo había replicado algunas capacidades, sino que trabajaba en integración armamentística. Washington exigía acelerar la preparación de operadores para despliegues conjuntos con unidades convencionales. Novak asumió la instrucción táctica, diseñando escenarios de combate urbano donde las capacidades cognitivas pudieran alterar el curso en segundos. Khalil se enfocó en entrenamiento mental y resistencia neural, consciente de que el precio físico seguía siendo el mayor obstáculo. En una sesión nocturna, mientras los demás dormían, Novak practicaba solo. Concentración absoluta, respiración medida, visualización del impacto. El objeto se movió, y una punzada helada le atravesó la base del cráneo. Se sostuvo en la mesa, recordando las advertencias de Adrisa. Si cruzaba ese límite con demasiada frecuencia, podría acabar como ella. Al día siguiente,
Adrisa lo interceptó en el pasillo. No intentes batir mis marcas a solas. Ese no es el camino. Y si el próximo conflicto lo exige, replicó Novak, entonces se hará en equipo. Esa fue siempre la meta. Esa tarde, Price reunió al alto mando del proyecto. La situación con Oriente se deteriora. Posible conflicto en meses. Quiero un equipo listo para Zona Fantasma en conjunto, no individual. La táctica será acumulación de impacto. 3 operadores concentrando energía en un mismo blanco. El plan sonaba ambicioso pero factible. Adrisa observaba en silencio, sintiendo que el destino de todo lo que había iniciado se decidía en esas decisiones. Sabía que si fracasaban, el programa quedaría enterrado, y con él, la única prueba de que la mente humana podía trascender sus límites físicos. Cuando la reunión terminó, Khalil se acercó. Si esto sale mal, no habrá segunda oportunidad. Por eso respondió ella, no puede salir mal. El invierno golpeaba la costa este cuando llegó la orden, despliegue inmediato. 3 operadores del proyecto Alcance Extendido, dirigidos por Novak y con Khalil como enlace táctico, serían enviados a un punto crítico en la frontera oriental. La misión, clasificada al más alto nivel, exigía atravesar un corredor controlado por fuerzas hostiles y neutralizar un sistema de defensa antiaérea antes del amanecer. El equipo partió sin margen para errores. El frío cortaba la respiración, la visibilidad era mínima. El viento arrastraba nieve y polvo como cuchillas invisibles. En la retaguardia, Adrisa seguía la operación desde el centro de control en Ciudad Centuria. Sus manos, una de carne y otra de metal, descansaban sobre la mesa de mando mientras sus ojos analizaban cada lectura en las pantallas. A medianoche, los operadores alcanzaron una posición a 3.600 metros del objetivo. No había tiempo para aproximaciones físicas. Cualquier intento de infiltración sería detectado y eliminado. Price, que seguía la operación desde una base avanzada, dio la orden, ejecutar el impacto coordinado. 3, 2, 1, ahora la voz de Novak resonó por el canal interno. En el visor térmico, el sistema de defensa apareció como un conjunto de manchas rojas vibrantes. Los 3 operadores cerraron los ojos, sincronizando su respiración. La teoría decía que 3 conciencias enfocadas en un mismo punto podían acumular la energía suficiente para quebrar incluso un blanco reforzado. La práctica nunca había sido probada en condiciones reales. Durante 20 segundos no ocurrió nada. Luego, un destello invisible para el ojo humano atravesó el aire. Los sensores confirmaron, estructura inestable. Segundos después, una explosión silenciosa desintegró el núcleo del sistema antiaéreo. Objetivo neutralizado, informó Khalil, conteniendo la descarga de adrenalina. La extracción fue rápida, pero el precio se hizo evidente. Uno de los operadores colapsó en la evacuación, sangrando por nariz y oídos. El diagnóstico preliminar indicaba daño neural severo, pero estable. Los otros 2 mostraban signos de fatiga extrema, temblores musculares y pérdida momentánea de visión. En el centro de control, Adrisa soltó un suspiro que llevaba horas conteniendo. Funciona, murmuró, más para sí misma que para Price. Funciona de verdad. El regreso a la base fue recibido con una mezcla de euforia y preocupación. La misión era un éxito absoluto en términos estratégicos, pero el costo físico volvía a poner sobre la mesa el dilema original. ¿Hasta qué punto podía exigirse a un ser humano romper las barreras que la biología imponía? Durante el informe posterior, Price fue claro. El impacto coordinado es efectivo, pero no sostenible sin mejoras en la resistencia neural. Necesitamos investigación médica paralela al entrenamiento. Novak, aún con la voz ronca del esfuerzo, pidió la palabra. Podemos mejorar la técnica. No se trata solo de fuerza, sino de eficiencia. Adrisa siempre dijo que la clave no era empujar, sino canalizar. Khalil asentía, pero en su mente recordaba las imágenes del operador colapsando. Sabía que un fallo en campo real significaría no solo bajas, sino la pérdida de una capacidad que podía decidir guerras enteras. Esa noche, Adrisa convocó a Novak y Khalil a su despacho. Esto no puede convertirse en una máquina de romper personas, les advirtió. Si sacrificamos a los nuestros como lo hice yo, el programa no sobrevivirá a la política. Necesitan aprender a vivir con la capacidad, no a morir por ella. ¿Y si la próxima misión exige más de lo que pueden dar?, preguntó Novak. Entonces respondió ella, mirándolo con frialdad, será mi turno otra vez. Pero todos sabían que si Adrisa volvía a intentarlo, no saldría con vida. La primavera trajo un aire de calma engañosa. El éxito en la misión de la frontera había elevado el prestigio del proyecto Alcance Extendido,
pero también había despertado un apetito peligroso en los mandos superiores. Washington quería más equipos, más alcance, más demostraciones. El enemigo, según inteligencia, ya entrenaba operadores capaces de interferir en sistemas electrónicos y de rastrear la proyección mental de un impacto. La carrera había dejado de ser experimental. En la instalación de Ciudad Centuria, 30 nuevos reclutas entrenaban bajo un régimen intenso. Novak perfeccionaba la técnica de canalización pura, enseñando a los alumnos a reducir la carga neural mientras aumentaban la precisión. Khalil coordinaba las evaluaciones, detectando a quienes tenían el temple para enfrentar el campo real. Adrisa, desde su oficina, revisaba cada progreso, cada fracaso, consciente de que cualquier error podía costar vidas. Una noche, Price la visitó sin previo aviso. Tenemos confirmación, dijo. El adversario probó un impacto a 3.900 metros en condiciones de combate. Adrisa no se inmutó. Entonces están casi en la zona fantasma. No. Ya están ahí. El silencio que siguió fue más frío que cualquier invierno. Quiero un equipo listo para romper los 4.100 metros en menos de 3 meses, ordenó Price. No es opcional. Adrisa sabía lo que eso significaba, volver a poner cuerpos en la línea de fuego mental. Al día siguiente reunió a Novak y Khalil. No vamos a repetir mi error. No quemaremos a nadie para complacer a un informe. Vamos a hacerlo en equipo, con relevos, distribuyendo el impacto. El plan consistía en dividir la distancia en segmentos de proyección. Un operador concentraría la energía hasta un punto intermedio, donde el segundo tomaría el relevo y la amplificaría, y el tercero la dirigiría al objetivo final. Si funcionaba, no solo superarían el récord del enemigo, sino que lo harían sin destruir a sus operadores. Durante semanas, el campo de pruebas se llenó de ejercicios nocturnos. Los alumnos practicaban bajo viento, lluvia, calor extremo. Los instructores ajustaban la sincronización con un cronómetro militar. Un fallo de un segundo podía desbaratar la cadena de impacto. Finalmente, la mañana decisiva llegó. 3 operadores veteranos se colocaron en la línea, con un blanco experimental a 4.100 metros. Las cámaras de alta velocidad y los sensores lo registrarían todo. Adrisa observaba desde el centro de mando, sus dedos metálicos marcando un ritmo involuntario sobre la mesa. En posición, 3, 2, 1. La voz de Novak era un hilo tenso. El primer operador cerró los ojos, concentró la energía. El segundo tomó el relevo justo a tiempo, y el tercero descargó la proyección con precisión quirúrgica. El blanco no solo se partió, se desintegró en una nube de polvo metálico. Un rugido estalló en la sala de control. El récord quedaba oficialmente roto, y sin bajas graves. El informe sería más que suficiente para callar a cualquier político. Esa tarde, Price entró en la oficina de Adrisa con una sonrisa rara en él. Lo logramos. Y lo hicimos a tu manera. No. Lo lograron ellos, corrigió ella. Yo solo me aseguré de que vivieran para verlo. Días después, en la ceremonia de bienvenida para una nueva promoción, Adrisa se dirigió a los reclutas. Olviden la idea de que la zona fantasma es una cifra. Es todo aquello que creen que no pueden hacer. El día que lo rompan, descubrirán que la verdadera arma nunca fue la bala, sino ustedes mismos. Desde el ventanal del despacho, observó a los jóvenes entrenar. Cada movimiento era una promesa de que, algún día, no habría distancia imposible, ni barrera mental que detuviera a un operador bien preparado. Y en ese instante, por primera vez en años, Adrisa Boyd se permitió creer que el precio que había pagado no había sido en vano.